las question tags son eh, extras de un enunciado para reafirmar la información. Por ejemplo, si lo preguntas en negativo, vas a hacer tu tag positiva. Por ejemplo, tú no eres un profesor, coma, o sí. Así sería en español. Aunque en inglés necesitas ciertas reglitas. Por ejemplo, el verbo to be para you es you are. ¿Se acuerdan? I am, you are, he is. ¿Se acuerdan? De ahí viene. Entonces, you are negativo, aren't, que es are not, ¿verdad? La contracción N apóstrofe T es not. You aren't a teacher. A, este conocimiento también lo vimos en primer semestre. Cuando la siguiente palabra tiene consonante, en este caso la T, tienes que poner la vocal. Atrás tienes que poner lo contrario. Entonces, a teacher, no vas a poner an teacher, ¿verdad? Porque la N tendría consonante y la N no va pegada a otra consonante. Esa es la regla. Orange, esa siempre se las pongo en el examen. Orange es naranja. No dices a orange, dices an orange, porque la N es consonante y va, la O de orange es vocal, ¿ok? Desde esos detallitos se les califica. Aquí estamos en la escuela, entonces el maestro se tiene que cerciorar de que están escribiendo o hablando de la manera correcta o esperada. Ya si ustedes no lo hacen de esa manera en la vida real, es normal, porque uno está creando ideas, está formando ideas constantemente. Es algo muy extenuante cuando no lo practica. Y sí, puedes ir a Estados Unidos, pedir una hamburguesa y se te va, can I get an soda? An soda. No, pues soda es con S y debió haber sido a soda, ¿verdad? Pero se les entiende. Entonces recuerden, el objetivo principal de aprender un lenguaje es poder comunicarse en el otro, en el otro idioma. Pero bueno, si estamos en la academia, si estamos en la escuela, se espera que se sigan las reglas de ese lenguaje. Pues número uno, por respeto a esa cultura. Y número dos, para que el mensaje no se distorsione y pidas lo correcto. Si quieres pedir una hamburguesa manchosa con cuatro quesos, cinco carnes, triple pan, mayonesa, sin tomate, ¿ok? Para ser más específico y obtener lo que quieres, pues tienes que darte a entender. Y qué mejor que usando el lenguaje con las reglas em, que todos saben, ¿ok? Con las reglas generales. Ya en tu casa o con tus amigos puedes hablar de otra manera, no hay problema, pero digamos públicamente o cuando trabajes de, no sé, representante o, no sé, gerente regional de la sección de California, que es algo factible. Tengo un primo de parte de mi esposa que es gerente regional de una compañía y él es mexicano, pero se lo llevaron. Fue tan bueno en su trabajo que le dieron su visa de trabajo y vámonos. Y gana muy bien el primo. Entonces le digo, es una realidad, se puede, de que se puede, se puede. Y aunque no, ¿qué tal si, no sé, si eres un artista, haces tus cómics o tus películas o tu música y quieres ampliar tu mercado? Bueno, puedes hacer algo en inglés o bilingüe. Te abre posibilidades. Entonces, lo mejor es acostumbrarse a hacerlo bien, ya que uno domina las reglas de algo, de un juego, de un lenguaje, puede empezar a jugar y a doblar las reglas, ¿ok? Los comediantes son amos en esto, ¿ok? Bueno, entonces, regresando al ejemplo. You aren't a teacher. Are, quedamos que you are, ¿verdad? Aren't porque le preguntó en negativo. Entonces el tag positivo tiene que ser el mismo verbo to be, o sea, are, pero en positivo. En este caso, you aren't
are you. En la tarea algunos pusieron is you, was you. Pues no, hay una forma, hay nomás una manera. Vean el primer enunciado. El primer enunciado, de hecho, les da la respuesta. Ustedes, así como paleontólogos, tienen que escarbarle y quitar lo que nos sirve, la tierrita, las piedritas, para encontrar la respuesta. ¿Ok? Entonces, para que estas que están en verde son con el verbo to be. Entonces, para que te salgan bien las tag questions, número uno, tienes que saber un poco de vocabulario. Y dos, los pronombres con el verbo to be. O sea, dominar el verbo to be, que eso es de primer semestre. Entonces, you are, he is, pasado, he was, ¿verdad? I am, yo soy, I was, yo era, ¿verdad? Pasado. Ya habíamos visto esto en tercer semestre. Entonces, o segundo. He wasn't relaxed. Wasn't, pues was not. No era. Él no estaba, bueno, recuerden que el verbo to be es ser o estar. Entonces, él no estaba relajado. ¿O sí? La manera de decir ese o sí en español, digo en inglés, es dice was, pregunta was. ¿Se acuerdan? Es como las respuestas de los enunciados Annie. Todo se relaciona, es la forma de hablar en inglés. Not en el enunciado, no negativo en el de este, la pregunta. They como sujeto, they como sujeto en la pregunta. A veces en vez de they, en el examen no va a salir they, va a salir algo que puede ser un they, un sujeto vivo, como le digo. Entonces, por ejemplo, las vacas, the cows. Las vacas no estaban tarde, no llegaron tarde, ¿verdad? Digamos que tenían que estar las vacas en su corral a las 5 de la tarde, digamos, ¿no? Porque salen los lobos. Las vacas no llegaron tarde, ¿o sí? Entonces, aunque en el primer enunciado puedo poner the cows, que significa they, porque es plural, estoy hablando de ellas, las vacas, en la tag va a salir el pronombre. Entonces, se espera que si, por ejemplo, si aquí está la línea en el examen, la línea a llenar, ustedes se basan en este they para seleccionar su respuesta correcta. Ah, they es ellos, entonces de la respuesta tiene que ser plural. En inglés no importa si es masculino o femenina, pero que sea un plural y que tenga lógica con el verbo, con lo que estoy diciendo. ¿Ok? Por ejemplo, si digo las vacas, seres vivos son seres que se mueven, ¿verdad? Pero si yo también te pusiera de a ver, el, pues no, pues si digo el clima, the climate, pues el clima es un it, ¿verdad? Entonces, originalmente estaría mal porque they es plural. Em, the rocks, digamos, unas rocas, ¿no? Si tenemos rocas, the rocks, y tenemos the cows, digamos que esa es la A y esta es la B, aunque en escenarios bien específicos, the rocks can be late, o sea, las rocas se pueden tardar. Digamos que pedí por paquetería un paquete de piedras preciosas para una exposición en el museo. Alguien podría decir, hey, ya mero va a empezar la exposición. Llegaron las rocas, aunque naturalmente las rocas no se mueven por sí solas, se entiende que el paquete de las rocas les digo, es bien específico, pero si hay opciones de que de que hay algo más real o más factible para el enunciado, si estás tarde significa que te puedes mover. Entonces, las vacas son seres vivos, se mueven. Entonces, esta sería la respuesta correcta. ¿Ok?
O si se pudiera poner medio punto, les pondría medio punto por The Rocks. O al menos de que tuviera otro enunciado que ya hablara sobre las rocas. ¿Ok? Todo depende del contexto. ¿Ok? Entonces, este es más importante, en mi opinión, para ustedes. Los cuadritos estos que están azules. Voy a borrar esto para que no les moleste. Fíjense los cuadritos azules. Recuerden poner en full screen mi pantalla para que puedan ver esto. El don't o do es el famoso fantasmita del do. ¿Se acuerdan? El do. ¿Qué significaba esto? Significa que el do no vas a traducirlo en español. El do es una palabra que en este contexto no se traduce, no existe una traducción, es invisible en español, pero altamente necesaria y es el talón de Aquiles de los principiantes o de los alumnos que no le echan ganas a aprender inglés, porque esto es algo en verdad nuevo y obligatorio, ¿ok? Aquí ya no puedes traducir palabra por palabra, bajarla. You are my friend. Tú eres mi amigo. Ay, qué bonito habla inglés el chamaquito. No, eso es presente simple. Presente simple es facilísimo. Por eso es el primer tema que se enseña. Pero cuando llegas a lo negativo, cuando ya no usas el verbo to be, que usas un verbo genérico, empieza a haber problemas. ¿Por qué? Porque tienes que utilizar el famoso fantasmita, que es algo nuevo. Para negativos y para preguntas es donde es obligatorio utilizar el famoso fantasmita. Entonces sugiero que para que esté excelente su examen y tenga una calificación aprobatoria, y recuerden, este es el mayor incentivo, o a mí me hubiera servido, yo estaba becado, era otra presión la que tenía, pero si me hubieran dicho que la diferencia entre un alumno que hace extraordinario y uno que no es un mes más de vacaciones y sin tener que pagarlos como 400 pesos de los exámenes y tener que ir y hacer otros exámenes y estudiar y otro mes de clases, hubiera sacado 10 siempre para no tener ninguna posibilidad de alguna reprobada. Un mes más de vacaciones por hacer tu trabajo cuando se te pide, entregar las tareas a tiempo y hacer los exámenes y estudiar para ellos. ¿Ok? Si eso no los convence, híjola, pues que Dios los bendiga porque está difícil ser exitoso con esa actitud. Pero bueno, vamos a ver cómo funciona esto. Esto ya lo hemos visto, pero es un repaso que cordialmente yo les doy. Esto es, bueno, vamos a empezar en afirmativo. You speak English. Ah, tú hablas inglés. Speak, you speak. Recuerden que no tiene la S porque la única que lleva S al final, como aquí, es el he, el she o el it. Si no hay he, she o it, no le pones la S cuando estás hablando en presente, presente simple. Tú hablas. Ah, you speak, así de fácil. El verbo hablar, speak. Speak, spoke, spoken, ¿verdad? Los irregulares. Tú hablas inglés. Ahora, cuando es un verbo que no es el verbo to be, que hablar no es ser, es hablar. Cuando haces la negativa, tienes que usar el fantasmita. Y si sigues la regla de las question tags, si el primer enunciado es afirmativo, tú hablas. La pregunta tiene que ser en negativo. ¿Tú hablas inglés o no? Dice lo contrario, ¿verdad? Entonces, you speak English, don't you? Don't es do not, ¿verdad? Pero nunca se pone do not, se pone don't. ¿Ok? Entonces hay que acordarse. Hay que acordarse. Ah, si dice un verbo en presente, que no es el verbo to be, tengo que usar el fantasma del do. Si es he, she o it, el fantasma del do se convierte en does. Does. Entonces, does not, doesn't.
He studies Spanish. Él estudia español. ¿O no? Dice que sí. Preguntas con un no para quitarte de la duda. Porque de esa manera le mandas la señal a la otra persona que te está escuchando de, ah, me está haciendo una pregunta en lo contrario, entonces quiere reafirmarla. Entonces le digo, pues no sé, carnal. Bueno, si no sabes, ¿verdad? Pero si sí sabes, le desmientes, dices que sí o dices que no con tus conocimientos. ¿Ok? Bueno, em, y ya. Este no lo vamos a ver porque, bueno, el have no lo hemos visto mucho, entonces no se los voy a poner. Pasado simple, sí. You had arrived. No lo vimos mucho. Will, futuro will. Futuro will. You will pass the exam. Tú vas a. ¿Se acuerdan que will es futuro? Y para el verbo que sigue. Entonces tú vas a pasar. El verbo pasar, así como en inglés no existe el pasarás, comerás, dormirás, que es algo que va a pasar en el futuro, ¿verdad? Una predicción o una orden. En inglés solo existe will más verbo en presente, porque el will a fuerzas te obliga a que vayas al futuro. Entonces, en español es el vas a. Tú vas a pasar. Tú vas a comer. No dices tú vas a comerás, porque es doble implicación de futuro, así no funciona, es un pleonasmo. Entonces, tú vas a pasar el examen, ¿o no? Recuerden que el pasado del will, perdón, el negativo del will es won't. Se lo tienen que aprender de memoria. Won't es lo mismo que will not, por si no se acordaban. Will not no dice willn't, no es willn't, es won't. Ni modo, se lo aprenden de memoria. You will pass the exam, won't you? Entonces, hagan 3, 4 ejercicios, ustedes invéntelos de, voy a poner will para acordarme de que la pregunta es won't. O viceversa. Si empiezo con won't, la pregunta se hace con will. ¿Ok? Recuerden que para hacer un question tag o tag questions correctos, la pregunta tiene que ser en lo contrario. ¿Ok? Le pueden poner pausa al otro video o a este video que voy a subir con estos cuadritos que les dicen las reglas. Si ustedes los repitieran estos y los traducen, aparte de la tarea que les dejo, sería un excelente estudio para que ya esté listo el examen, ¿ok? Y ya se ponen a practicar otras cosas, tiempo libre o ayudar en la casa si se necesita, para salir de esta lo más rápido posible, ¿ok? Entonces, por ejemplo, vamos a hacer un pequeño ejercicio. Esto es parte de la tarea que va a haber esta semana, ¿ok? Completa las siguientes tag questions. Recuerda que es importante que verifiques el tiempo que se usa, así como el auxiliar para negar o afirmar. Es lo mismo que les estoy diciendo. Entonces, ¿qué información sí tenemos? María, Mary, que es sujeto. S de sujeto. Lives, verbo. Miren, tiene S. ¿Por qué? Porque Mary, dentro de los sujetos, es categoría she. Entonces, she lives. Entonces estamos hablando en presente. Porque esta regla de la S es para presente nada más. Pues Mary lives in Mexico. María vive en México. Verbo vivir, no es el verbo to be. Entonces, no voy a poner is she. No voy a poner is, porque el verbo is es para el verbo to be. Entonces, si yo pienso que, Mary, she is, entonces le voy a poner is. No es la manera correcta de pensarlo. Tienes que basarte en el verbo que te da. ¿Qué verbo te da? Un verbo normal que no es verbo to be. Entonces, ¿qué quedamos que era? A ver, piénsenle. No hay pregunta, no hay opción múltiple. Doesn't she? Vamos a ver si queda. Vamos a poner a ver si queda, ¿ok? No me voy a dejar escribir. Ok. Mary lives. Lives
es un verbo normal. Me puedo regresar porque estoy en una fase de practicar. Entonces me regreso. Ok, es un verbo normal con he, she studies. Ah, mira, doesn't she. En vez de he le pongo she. Y tiene razón lo que puso su compañera, espérenme. em, compañero, perdón, Alexander, que ahorita te voy a apuntar. Es lo correcto. Si el verbo en afirmativo, pregunto, doesn't, doesn't quién, pues María, no se pone María aquí. Mary aquí no está bien hecho. Para mostrar nuestro dominio del idioma, si te ponen un sujeto vivo, como Mary, tienes que poner su pronombre. Esta es la manera correcta de hablar. Porque si ustedes dicen, Pepito, Pepito studies Spanish, ¿doesn't Pepito? Eh, no se espera que hagas eso. Claro, técnicamente un abogado llega, oh, pero mi cliente está diciendo Pepito y Pepito es un he, entonces es correcto. Bueno, una cosa es darse a entender, otra cosa es seguir la regla y lo que se espera. Te van a ver raros y, hey, ¿por qué este vato siempre dice Pepito y por qué no dice el pronombre eh, como toda la gente? O sea, como la regla te dice. Entonces recuerden que un objetivo secundario cuando hablan un idioma, aparte de darse a entender, pero hasta un bebé da a entender cuando tiene hambre llorando o haciéndose del baño, no sé. El chiste es utilizar óptimamente el lenguaje. Entonces, tratemos de acordarnos, si te dice un pronombre vivo como Mary, poner su pronombre muerto, digamos, o la teoría, el pronombre she. ¿Ok? Entonces, esta es la respuesta correcta y la respuesta que se espera que escojan en el examen. Siguiente. Patty and Josué are going to travel. Entonces, antes de que empiecen a expulsarme respuestas, antes de eso, vamos a ver, a desglosar qué información tenemos. Patty en Josué. Ah, nombre y nombre. Entonces, todo esto es el sujeto. Este sujeto ¿es yo? ¿Es I? No, ¿verdad? Patty es she, Josué es he, pero no estoy hablando de Patty sola ni de José sola. Exacto, Jafet. Patty y Josué son un they, ¿ok? Aunque esto se lo estoy diciendo así como bien lento, es para que si no se acordaban, hagan su esfuerzo para que esto ya es de cajón, esto es de primer semestre, ¿ok? No se sientan mal de, ah, no sirvo para el inglés porque esto es de primer semestre. Al revés, tomen la actitud de, ah, ok, esto ya lo debí haber aprendido, esto se me olvidó por alguna razón, lo voy a repasar. Lo voy a repasar porque es lo que se espera cuando vaya a la empresa, a la maquila, no como operador, sino como asistente, ejecutivo, secretario o, por qué no gerente, cuando hable con los ingenieros o los dueños que vienen a visitar, ya nos lo dijeron personalmente los dueños de varias empresas, ya nos lo dijeron a nosotros maestros de CETI 18, por favor que sus alumnos salgan hablando inglés. No quieren que solo lean, no quieren que solo entiendan, quieren que puedan hacer videollamadas en inglés. Sí, claro que da miedo, claro que es difícil al principio, se van a trabar, yo se los garantizo, se van a trabar al principio, pero esto es cosa de práctica. De esa manera yo llegué a tener entrevistas con el consejo de los dueños de una congregación en Estados Unidos y todo en inglés porque aunque sea el centro California, nadie, no hablan español ellos, ya están grandes, pues entonces es otra cultura. Entonces logré conseguir ese trabajo. Y sí, estaba un poco nervioso porque, ay, tengo que buscar todo era una prueba, ¿no? O sea, era que tenga el vocabulario correcto, que tenga las formas correctas de hablar, presente, pasado, futuro, todo,
Entonces, pero gracias a que estuve practicando unos años antes con mis amigos o en los juegos con videollamadas en inglés, o sea, obligándome, fue como adquirí esta familiaridad y esta práctica de pensar en inglés, ¿ok? Entonces sugiero que lo empiecen a hacer de una vez, grábense hablando en inglés de cualquier cosa para que se vuelvan a ver y digan, ah, me falló esto, ah, mira, me falta más vocabulario, ah, el verbo to be todavía no lo domino, entonces hay que ser autocríticos de qué mejorar, ¿ok? Entonces, Patty y Josué son they. Aparte, el verbo are te ayuda a entender que they are, ¿ok? Going to travel. Going to, em, going to se puede decir a ir. Van a ir a. El to es como decir a. Travel. ¿Alguien sabe qué es travel? O por el contexto, ¿quién me implica? Viaje. Bueno, travel es viaje en general, sí. Pero es bueno hacer este ejercicio. Puedes decir de dos maneras. Van a ir de viaje o van a ir a viajar, si lo quieres traducir en español. Lo importante es que lo entendiste, ¿ok? Entonces, si Patty y Josué van a ir a viajar, lo dije en afirmativo, entonces tu pregunta va a ser negativa. Dice are es verbo to be, entonces el verbo to be se pasa en negativo. Aren't. ¡Tarán! Patty and José are going to travel, aren't they? Si ustedes me ponen do they o don't they, va a estar mal. ¿Por qué? Oiga, profe, pero ellos son they. Usted dijo que plurales they. Sí, pues, pero es la primera parte de la respuesta correcta. Hay varios elementos que se necesitan para que esté correcto esto. Entonces, dice verbo to be, el verbo to be se pasa. Dice cualquier verbo genérico, no se pasa el verbo, se pasa el fantasmita del do. ¿Ok? Esto es de los cosas que acordarse más difíciles en mis años de experiencia como maestro de inglés, que los alumnos se les olvida por completo. No lo aprenden, no le dedican. Entonces, yo sugiero, esta es la prueba final de todos sus conocimientos de primero, segundo, tercer, cuarto semestre. Aquí aquí se muestra porque es un poquito de vocabulario, es verbos en presente, verbos en pasado, verbos en futuro, el fantasmita del do para preguntas negativas y para preguntas y para enunciados negativos. Entonces se dan cuenta, así tienen que pensar para hacer estos ejercicios. ¿Ok? De igual manera en la parte 2 une, facilito, ¿no? Y ya como en el examen, enunciados. He is a good doctor. He. Ok, todos tienen he. Entonces me la puso difícil. Entonces vamos a ver qué otra información tengo. Is. Ah, ok, is. Tengo que preguntarme, ¿is es verbo to be? ¿Sí o no? Primera pregunta que me hago. Sí lo es. Aunque no dice literalmente be, o sea, no dice la B ni dice la E, tienes que acordarte, I am, you are, he is, we are, ¿ok? Entonces, es verbo to be. He is a good doctor. Is y busco is. Y si dice afirmativo, busco negativo. Entonces, ¿se dan cuenta? Tuve que checar tres cosas para que la respuesta fuera correcta. No una, he, no. No dos, verbo to be.
sino tres en total. Que sea el pronombre correcto, que sea el verbo correcto, y si el enunciado está en positivo, que esté en negativo. Son tres cosas que hay que checar. Tres, acá está la cámara. Son tres.